Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. Hemos vuelto con permiso, llega nuevamente a nuestras plataformas digitales de Mega y de Infinita, la radio de Mega Noticias. Vamos a volver con esta temporada, gracias a ustedes porque fue bastante exitosa en el año anterior y hoy día tenemos año completo. El año pasado logramos hacer 18 capítulos y hoy día partimos con novedades, porque lo básico de este programa es conocer a estas figuras políticas que llevan su rato, pero que seguramente, si es que la salud nos acompaña, nos van a estar acompañando durante el resto de nuestros años. Y hoy día quiero conversar con una figura emergente para algunos, pero que lleva su buen resto en política, está de novia, le pidieron matrimonio terminando la campaña, esperando ahí que bajara un poquito la intensidad. Si a lo mejor no hubiese ganado, no sé si el matrimonio se habría concretado. Se quiso ir a España, pero finalmente no lo logró porque apareció el amor desde España a Chile. Así que eso fue bien interesante. Ignacio es su novio, que nos está acompañando acá, así que no voy a poder decir muchos secretos. Se van a casar este año. Tiene un par de frases que son bien graciosas. Estuve reporteando su vida y dice: hay que ir al baño y hay que comer apenas se pueda porque uno nunca sabe dónde te va a tocar. Como decía en la jerga militar, un baño adelantado, una comida adelantada, porque no sabemos lo que nos va a tocar después. Jugaba tenis, lo dejaba hace un ratito. ¿Y saben con quién jugaba? Con la próxima subsecretaria de las Express, con Constanza Castillo. Entiendo que va a ir al concierto de AC/DC, así que ahí nos vamos a ver, porque ayer me regalaron una entradita, así que también voy a estar ahí. Otro de sus claves, anda con un cepillo de pelo por todos lados, porque la mamá la reta porque es chascona. Entonces se peina siempre antes de entrar a una entrevista. Lamentablemente es de la U, pero me quedo con que el Deportivo Chanco es su real equipo de fútbol. Hoy día es la senadora electa por el Maule, hoy día mismo jura y se ratifica su candidatura. Andrea Valladares, solo 30 añitos, actual secretaria de Renovación Nacional, futura presidenta del partido, que se va a ratificar en los próximos días. Y hoy día está con nosotros porque también tiene una experiencia en el Estado y varias figuras muy relevantes de la política que han sido su guía para estar acá. Andrea, gracias por estar Con Permiso. Hola, muchas gracias, Rodrigo. Oye, tremenda presentación. Sacaste harto dato harto interesante. Dato, buena fuente ahí que nos ayudaron. Muy buena fuente. Muy buena fuente. Harto dato, harto que contar de cada una de esas cosas que la verdad que me identifican harto. Qué bueno. ¿Eres de Chanco? Que soy de Chanco, una cosa que siempre me ha marcado en la vida, porque Chanco es un pueblo pequeño, donde uno nace y crece de una manera distinta. Todos somos amigos, todos somos vecinos, todos vamos a la misma escuela, al mismo hospital, y eso te hace un sentido de vida distinto, además de vivir muy alejado, muy desconectado de muchas cosas. Sí, pues, me contaron que estabas un poquito alejada de escuchar música, porque la campaña fue una intensidad, pero veo que te gusta AC/DC. Más que me gusta, aquí yo soy más de música en español, ¿ya? Pero como contaste bien, mi novio me invitó, pero principalmente porque tiene 2 hijos, Guillermo y Gonzalo, de 9 y 7, a los que les encanta AC/DC, no despiertan con AC/DC. Tan chicos. Es una buena crianza esa. Y así que principalmente vamos por ello, un regalo para ellos. Así que yo voy más de compañía, que hoy día ya he tenido que estar escuchando AC/DC todo el verano porque la playlist está lista para sabernos todas las canciones cuando haya el concierto. Extraordinario concierto, de los más power que vamos a tener este año. Ya yo compré para Iron Maiden también, así que va a ser bueno. Oye, Andrea, ¿te gusta la música? Alejada un poquito, pero ¿qué pones en el auto cuando vas camino? Ahora te va a tocar ir a Valparaíso todos los días. Y harto viaje entre el Maule y Santiago. Sí. A ver, yo en general siempre escucho mucha música muy mezclada. Mi playlist puede pasar por hartos temas. Mucha música de los 80, harto rock latino, alguna música española, que hoy día obviamente además enganchamos con eso. Y un poco de algo de música moderna también. Y cuando sale alguna ranchera, yo que tengo origen maulino ranchero, también soy capaz de cantarla y escucharla. Oye, me contaron también que para tus cumpleaños nos falta la torta de Curanipe. Cuéntate ese dato. Todos los datos de por hoy. Yo desde que cumplo un año, en mi casa se celebra con una tarta especial que la hacen en Curanipe, que es de mil hojas manjar. Me encanta. Y siempre me la mandan. Mis papás me la mandan en Covienda, en Bu, ahí por Pullman del Sur.
llega directamente desde Curanipe hasta Santiago. Así que todos los años voy a buscar mi tortita. Que hace un par de años atrás, en un cumpleaños, le sirvieron la torta como torta de chanco a nuestro presidente partido, el senador Galilea, que también es senador del Maule, y todos se rieron mucho porque probó la torta y dice, esta torta no es de chanco, es de Curanipe. Así que es un catador de torta. Y parece de que la Milosa. hacen una vez al año. La hacen muy poco hoy día. Para ti. Sí, para el senador Galilea hemos conseguido alguna. Ya. Sí. Sí, ese dato de tus viejos. Ese es un dato de mis papás, sí. Sí. ¿Harta relación con tus papás en medio de esta vorágine que te toca mucho estar en Santiago, que en campaña tuviste que recorrer el Maule completo, pero ¿tienes el tiempo de ir a verlos, de compartir con ellos? ¿Son achoclonados? Hoy día somos poquitos primero. Yo soy de una familia bien chiquitita. Mi familia nuclear es mi papá, mi mamá y una hermana. Mi hermana vive en Valparaíso, es médico, trabaja en un Cefam allá. ¿Te va a prestar la casa? Sí, me voy a apretar la casa ahora. Tengo casa donde llegar a Qué golpear bueno, si me qué pasa bueno. algo en Valparaíso. Qué bueno. Entonces, como somos pocos, o sea, tratamos de estar mucho juntos, de vernos. Yo te diría que ahora por la campaña y por mi trabajo me acercó más que me alejó. Me han tocado en la vida otras responsabilidades a veces que me han hecho poder viajar menos, estar menos en Chanco. Hoy día me acerca mucho más. El trabajo territorial que hago allá lo comparto mucho con mi papá, me permite pasar a almorzar de repente con mi mamá. Entonces eso ha sido una vuelta entretenida, el poder estar más cerca de ellos. ¿Ya a tus papás no les gusta mucho la política? No, nada. ¿Y Yo qué creo- haces en política entonces? Mi papá, yo creo que un poco más. Él siempre ha tenido una vocación social escondida. A mi mamá sí que le cuesta mucho más. ¿Qué hago en esto? Yo creo que de pequeña siempre esto de nacer en un pueblo tan pequeño donde el Estado tiene un rol. Y si el Estado falla, pueblos pequeños como la mayoría de los pueblos de Chile, las cosas no pasan. El Estado es demasiado importante para la mayor parte de la población. Entonces eso siempre me hizo tener un sentido de lo público, de la responsabilidad de lo público y que las cosas públicas funcionaran. Y me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho participar. Tuve un tío que fue concejal, que sus campañas me encantaban. Las campañas, los jóvenes, eran cosas que me llamaban mucho la atención. Y de muy chica, te puedo contar otra A anécdota ver. muy buena. Desde muy chica me llamaban la atención. Y en el año 99, yo tenía 11 años, hoy día tengo 38, era la campaña de Lavín. Y a mí me encantaba esa canción, Vientos de Cambio. Y Lavín estaba haciendo gira por Chile y iba a pasar a Chanco. Y es la única vez que me hice la cimarra. Me hice la cimarra con 11 años. Arrancaste. Me arranqué para ir a ver a Lavín. Y tengo Mira. una foto con él guardada. Mira, cuando la política tenía consenso y había Claro, candidato único. Y había candidato único. Bueno, No. en 2005, mira, otra cosa. Después, a la siguiente elección, que fue el 2005, el candidato de nuevo era Lavín, pero RN decidió levantar a Sebastián Piñera. Y ahí yo ya tenía 18 años. Claro, tenía 12 cuando fue lo de Lavín, yo ya iba a cumplir 18 ese año que proclamaron a Sebastián Piñera. Y fui y decidí militar en Renovación Nacional. Y desde ahí llegué a Renovación Nacional. Te motivaste con Piñera, Sí, ¿sí? eso fue. Sí, y bueno, y trabajaste en su gobierno también. En los dos gobiernos. En los dos gobiernos, eso. Y muy joven, ¿ah? 38 años. Ya yo miro a toda la gente como mayor. Como mayor. Tengo 43, no más en todo caso. Oye, una anécdota también antes de ir al fondo de la política. Una vez en su oficina, en campaña, llegó Cecilia Morel, cuando tenía el programa Elige Vivir Sano, y encontró lleno de pizzas, de hamburguesas, y les dijo, esto no es nada vivir sano, esto es vivir chancho. Vivir chancho. De hecho, todo el equipo con el que trabajábamos en esa oficina, primero, yo trabajé con la señora Cecilia en Piñera 1. Trabajé en su gabinete casi los 4 años, estuve un tiempo cortito afuera, pero fui primero su jefa avanzada y después su jefa de programación. Entonces la conozco mucho, fue mi primera jefa, tengo una relación muy personal. Y ella cuando llegaba al comando de la campaña 2017 pasaba a saludarnos al equipo territorial. Y claro, éramos, pero secos para la pizza, para todo. Y llegó y entra y nos ve ahí comiendo empanadas, pizza, donuts, de todo. Y dice, oigan, esto no es Elige Vivir Sano, Elige Vivir Chancho. Y de ahí, el grupo de personas que estábamos en esa oficina, hicimos un chat que nos llamamos Los Chanchos. Sí. Y somos amigos hasta el día de hoy, además. Buena fuente además en ese lote, les voy a contar y Sí. me contaron hartas cositas. Oye, Andrea, hoy día no solo vas a ser senadora por el Maule, sino que también, hay que ratificarlo todavía, pero eres la candidata única para ser presidenta de Renovación Nacional. Hay quienes dicen que Rodrigo Galilea, te eligió para que nadie le serruchara el piso y le quitaste el Maule y le quitaste el partido.
pero es muy buena onda, digamos. Él dice que efectivamente le estoy usurpando todo. Le quitaste Todos la los puestos en la oficina. oficina, todo. ¿Vaya a trabajar en la misma oficina del Senado? En la misma oficina del Senado. Mira. Mira, hay hartas cosas. Me voy a quedar con la misma oficina en Talca, en la misma oficina en el Senado y espero, si todo sale bien, con la misma oficina en el partido. Mira, una oficina grandota esa, yo la conozco harto. Oye, vamos un poquito a lo que está pasando, Andrea, y quiero partir por eso, por RN. En los últimos años, las presidencias de RN estábamos acostumbrados a que hubiese competencia, que fueran dos listas. Hay una frase que mucho no le gusta de RN es una montonera, se repite muchas veces, pero yo lo veo más bien como una diversidad que en varios momentos ha tenido el control y se ha ordenado bastante bien, pese a que han habido dos almas de RN que han liderado el partido en los últimos tiempos. ¿Por qué no hubo, crees tú, en esta oportunidad que se levantara una lista que te compitiera? A ver, primero, nosotros, y yo he tratado de buscar hacia atrás alguna lista o alguna de los procesos electorales que no tuviera competencia, y hace ya hartos años siempre teníamos competencia. Renovación Nacional es un partido democrático desde su origen y siempre tuvo elecciones con un militante, un voto. Que hay otros partidos de todos los sectores políticos que tienen sistemas muy distintos. Hay algunos que eligen primero el comité central y el comité central deriva la directiva. El PC, por ejemplo. Claro, hay otro, el PS también tiene una forma distinta de elección, sí. no directa. Hay otros partidos que siempre llegaban a consenso y luego elegían solo su consejo general y así había diversidad. Hoy día con la ley electoral estamos todos obligados a hacer elecciones. Hay distintas fórmulas también, pero la elección de un militante, un voto, se ha ido tomando esto. Y Renovación Nacional ya tenía cultura de esas elecciones. Yo había participado muchas veces como consejera general. Nosotros hacemos la elección en el mismo día y desde el nivel nacional hasta el nivel comunal. Todos los cargos se eligen al mismo tiempo y cada militante tiene un voto. Entonces, de hecho, en la última elección nosotros habíamos tenido 3 listas, las 3 muy competitivas, una segunda vuelta muy competitiva que yo por lo menos no la había visto nunca. Y hoy día creo que pasan 2 cosas. Una, que enfrentamos un escenario político donde distintas miradas y liderazgos dentro del partido. Renovación Nacional siempre ha sido un partido muy amplio. Y yo creo que eso nos lleva a que muchos crean que somos una montonera, porque efectivamente entre los distintos liderazgos internos hay visiones distintas. Y eso siempre ha sido una fortaleza y yo creo en esa diversidad como la fortaleza de Renovación Nacional. A veces eso genera que tengamos divisiones en algunas votaciones o en algunas posturas, pero creo que también es como es Chile. Lo importante es cómo procesamos esas diferencias y nos planteamos hacia el país. Entonces, habían varios de los liderazgos que consideraban que por el contexto político, donde fuimos invitados a un gobierno de emergencia, donde la unidad del sector es muy necesaria, no era bueno que las elecciones internas tuvieran una competencia que a veces puede ser muy reñida y puede dañar a esos liderazgos. Yo personalmente creía que no nos hacía mal una elección. No, si la llevamos de buena manera, y en eso los liderazgos son los que tienen que marcar los puntos de aquí hay líneas rojas que no vamos a pasar, no nos vamos a tratar mal, y si planteamos posturas distintas no es un problema. Pero sí me pasó que al igual como lo pensamos con Rodrigo Galilea cuando armamos la lista en la que yo hoy día soy secretario general, es que la directiva de Renovación Nacional tiene que ser lo más amplia posible. Y así como es el partido, tiene que tratar de representarlo en su mayoría. Entonces logramos a corto andar, en el fondo, yo terminé la elección de senadora y a las 2 semanas nos juntamos con un grupo de personas, yo diría que principalmente Andrés Lonton, Diego Chalper, la Katy Martorell, Rodrigo Wainwright, y dijimos, vamos y levantemos una lista. Estaba la nona y así se fue armando toda nuestra lista, que hoy día es la que inscribimos. Entonces, yo te diría que fueron buenos liderazgos con orígenes distintos, tal vez algunos dicen de distintos lotes, y al consolidar ese primer como trabajo de construir algo interno, yo creo que fue haciendo que muchos se sintieran parte o interpretados o representados en la lista, y otros que a lo mejor no se sienten tan representados deciden no competir porque ¿para qué generar en el fondo algo que puede vernos divididos cuando ya de cierta manera igual logramos una lista bastante mayoritaria?
Hay un personero bien relevante de RN que fue presidente del partido, me tocó entrevistarlo la semana pasada, Mario Desbordes, que no se siente representado con esta lista, pese a que se ha dicho que Katy Martorell es un poco de su alma. Es una persona relevante dentro del partido, hoy día alcalde de Santiago, con bastante éxito, pese a las críticas que sostiene Iracy Hasler constantemente. ¿Cómo se integra finalmente una figura tan potente como Mario en este equipo que viene? Yo tratamos de conversar con Mario. Yo sé que él efectivamente no se siente tan representado, a lo mejor en la lista o en particular en que yo encabezara la lista, que son opiniones válidas. Sí, yo creo que tiene cercanía con varios de nosotros. A varios los conoce, la Katy Martorell en particular. Puede ser más cercana a él. En algún minuto él fue en una misma lista con Jimeno Sandón, que hoy día es parte de la directiva. Así que yo creo que más allá de las diferencias internas que podemos tener de cómo había que configurarla, siempre hay espacios de diálogo, sobre todo por el rol que tiene Mario hoy día en Santiago. Como tú lo decías, yo creo que Mario está haciendo un gran trabajo, es uno de los liderazgos de nuestro partido. Nosotros nos jugamos para que él fuera alcalde de Santiago, yo creo que ha sido un buen alcalde y siempre, por lo menos de mi parte, él va a tener la disposición de apoyarlo, de cooperar en el desafío que los vecinos de Santiago les vaya bien. Y lo político lo hablaremos adentro. Aquí hay que mirar para adelante. Chile y en el caso de Mario, los vecinos de Santiago necesitan una autoridad a la que todos apoyemos. Y con figuras también importantes y que han sido presidentes como Cristian Monkeberg, también hemos visto una distancia, Carlos Larraín, cómo también se conjuga. Simple, la gente. ¿Cuántos lotes hay en RN? ¿O cuántos grupos hay hoy día en RN? Pese a que hay una mesa de consenso, digamos. Yo creo que hay muchos distintos liderazgos con matices, desde personas que se pueden sentir mucho más liberales tal vez, hasta personas que pueden sentirse más conservadoras, un núcleo nacionalista. Piensa que nosotros somos herederos del Partido Nacional, que a su vez fue heredero del Partido Conservador y el Partido Liberal. Tenemos una historia republicana dentro de la Renovación Nacional muy rica, que la verdad, y entendiendo que tenemos diferencias, yo creo que lo principal es ponernos de acuerdo, harto de escuchar, harto de conversación, que al final representamos ese Chile real, ese Chile que espera sentido común de sus autoridades y que hagan la pega. Yo creo que hoy día, y aquí hay algo que a mí me preocupa personalmente mucho, llevamos, o particularmente en el último tiempo, las personas pusieron mucha esperanza en el gobierno del presidente Boric, un gobierno que no dio el ancho. Que es evidente que las cifras, los números y podamos medir en distintos parámetros, no fue un buen gobierno. Y mi temor es que esa desesperanza de que las autoridades no logran cambiar las cosas, que los proyectos políticos no logran cambiar tu día a día, nos genera una desesperanza tan profunda, que fue lo que vimos en algún minuto en el estallido, esa rabia de no poder salir adelante, esa rabia de no tener oportunidades, de que si me enfermo el sistema no funciona. Hoy día nos lleve por el acantilado como país. Cuando fuimos un país que sí te daba oportunidades, que si tú sabías que si estudiabas te iba bien, podías trabajar y podías sacar adelante a tu familia. Que si te esforzabas iba a tener un trabajo, si querías cambiarte de trabajo, habían otros trabajos a los muy cuales alma de cambiarse. RN eso también. Eso es RN. Entonces, a mí mi preocupación está en eso, en convocar a, independiente de que pensemos distinto en alguna u otra cosa, a convocar un equipo de autoridades que saquemos adelante este gran país que se llama Chile. Oye, te toca hacer un poquito la continuidad, porque la misma mesa directiva se chasconea, bueno, tiene poquito pelo, no se enoje, pero se chasconea a Rodrigo Galilea. Se chasconea a Rodrigo Galilea. A ver, yo tengo solo palabras de agradecimiento y de admiración hacia Rodrigo Galilea. Nos conocíamos y nos había tocado hacer algunas cosas como estar en el rechazo del 20%. Nosotros éramos de los pocos RN que andábamos, no, de los pocos en Chile, pero de los hartos RN que andábamos en el rechazo, en ese primer rechazo fallido. Y luego nos tocó generar este trabajo de unidad, como lo dijimos nosotros dentro de RN. Y la verdad que me he encontrado con un político serio, responsable, muy preparado, muy estudioso, de esas personas que genera respeto transversalmente, y creo que eso es lo que un poco nos hace falta en la política. La política es demasiado importante para los países. Si tú tienes malos políticos, no vas a tener un buen país. No se va a generar las oportunidades que se necesitan. Y Rodrigo en eso yo creo que ha
no sé si se ha chasconeado, pero le ha tocado convivir mucho más con la militancia, con los dirigentes, viajar, ir a regiones, conocer, y creo que eso también le ha impregnado una cuota de soltura. Que él es muy bueno para tirar talla. Sí. Sí, Sí. siempre busca algo que decir y usa el humor como un buen recurso en política. Eh, Hoy día nos va a dejar un ratito, le digo yo, porque lo vamos a ir a buscar de nuevo. Eh, Deja de ser senador y va a dejar de ser presidente de partido, pero creo que es de esos liderazgos que dentro de Renovación Nacional valen la pena. Bien inspirador entonces para tu carrera política en esta última etapa, pero hay otras figuras bien relevantes en tu historia política que me imagino han marcado la forma de ser. Me contaban que muy metódica, muy trabajadora, poquito sueño, harta pega, con Piñera no se podía hacer de otra manera también. Eh, ¿Andrés Chadwick lo ves como uno de tus inspiraciones? Sí, por supuesto tocó que fuera mi jefe en la campaña del 2017. Era el jefe de campaña, yo era el jefe territorial y luego fue mi ministro durante el año 2018-2019. La verdad que creó un gran ministro del Interior. En todo el trabajo que a mí me tocó desempeñar, además, era un ministro que confiaba, que dejaba hacer. El subsecretario era Rodrigo Villa, un gran amigo. Y son dos tremendos liderazgos de la democracia en Chile, de la historia de los últimos 30 años del país, de los que obviamente traté de aprender todo lo que podía y de, no sé, de esa vocación de lo público mantenerla viva. Macuquera entonces, porque si hay muñeca política es Rodrigo Villa y Andrés Chadwick. No, yo te puedo hacer un resumen de mi jefe. ¿Ya? Mira, en la campaña del 2009, que fue uno de mis primeros trabajos oficiales, mi jefe era Rodrigo Ginspeter. Después, mi primera jefa así de trabajo ya más formal fue Cecilia Morel. Luego, mi jefe fue Alberto Espina, de la Sí. que fui jefe de gabinete en el Senado 3 años y medio. Después fue Andrés, después Rodrigo, bueno, y siempre el presidente Piñera de jefe máximo en cada uno de esos desafíos. Cuando fui subsecretaria ya, mi jefa fue la Carla Rubilar. Otra intensa política. Sí, claro. Que yo creo que las dos, no sé cuál de las dos más intensa, pobre ministerio, la teníamos, yo creo que a todos medio vueltos locos. Así que he tenido, y hoy día somos, en el fondo, somos parte de una misma mesa, pero el presidente Rodrigo, que también lo podría entender como una especie de jefe, así que tengo el honor de haber tenido grandes jefes. Qué bueno, qué bueno. Y ahí está un poquito la historia política que tan joven la va a tener en la primera línea. Ya comienzas a ejercer tu cargo a contar del próximo miércoles. Perdón. Y estamos viviendo un momento bien tenso en la política actual, o sea, contingente hoy día mismo. ¿Cómo viste lo que ocurrió el día lunes en La Moneda? Esta reunión express, muy dura por lo que nos hemos enterado, con finalmente la decisión del presidente electo de tomar sus cosas y de llevarse a su gente de La Moneda, con un presidente Boric muy irritado, quizás la vez que lo hemos visto más enojado en pantalla, un poquito impulsivo, y con un José Antonio Kast, con Gabriel Boric, cruzando frases de mentira, que creo personalmente que bien no le hacen al país. ¿Qué te pasó cuando supiste que Kast agarraba sus cosas y partía del Palacio de Gobierno? Yo iba en el auto y estaba escuchando una entrevista del presidente de la UDI, de Guillermo Ramírez. A ver, primero, el contexto. A mí me pasa con el gobierno saliente que creo que son irresponsables en muchas cosas. Tienden a ocultar información, llámelo mentir, como queramos, pero no son transparentes. El tema del cable lo trataron de hacer pasar desapercibido y hay una firma de decreto, trataron de que eso no se supiera. Lo mismo pasó con el déficit fiscal, cambiando un poco los números. ¿Para qué vamos a contar en toda la historia del gobierno? Que ya me pasan estos días, por ejemplo, y aquí quiero ver un punto de dónde creo que está el punto de inflexión. Reconociendo que lo que hizo el presidente Boric y el gobierno está mal desde el minuto 1. El dimi direte de si te llamé, no te llamé, me contestaste, me parece que no es de la altura de autoridades como el presidente, los presidentes, en este caso el presidente en ejercicio, el presidente electo, ni de ninguna autoridad política. Cuando uno quiere contactarse, se contacta, hay hartas fórmulas. Entonces, me parece que todo el contexto no le hace bien a la institucionalidad y a los republicanos de estas ceremonias. Y aquí quiero ir a lo concreto, si bien
está bien que el presidente Kast se hubiese enojado. Creo que hay que hacer un esfuerzo y creo que el llamado que hicieron desde el cardenal Chomalí en adelante, y nosotros también en RN, de seguir con el traspaso. ¿Y sabes por qué, Rodrigo? Porque además de lo republicano que es las ceremonias y el traspaso, y que Chile siempre ha tenido traspasos impecables, creo que en concreto en este gobierno no se estaba haciendo bien. Y hay un poco un reclamo de varias autoridades de no nos pasan la información. A mí me ha tocado estar en traspasos, tanto recibir como entregar. Yo entregué una subsecretaría donde ya no recuerdo la cantidad de cajas de carpetas y de pendrive y de discos duros que entregamos con toda la información, que creo que es lo que corresponde hacer. Y creo que los traspasos que se estaban haciendo ahora, faltaba esa información, no estaba todavía, y creo que es relevante para lo que se viene para los chilenos. Te voy a dar un ejemplo que nos pasó ayer en el Maule. Hay tanto la jefa del servicio de vivienda, el Serviu, como la del servicio de salud, tenían que ser renovadas en estos días. Vencían una en abril, la otra en marzo, pero les tienen que avisar 30 días antes. Pero ya va a estar la próxima autoridad cuando se renueven sus cargos. Pero los tenían que avisar antes con esta autoridad. Lo lógico es que en un país que se respeta, la autoridad saliente avise de esas renovaciones a la autoridad entrante, que finalmente la que se va a tener que quedar con esas autoridades en el próximo tiempo. Haber avisado, haber discutido, por eso es importante el traspaso de mando. Entonces, si bien entiendo el enojo, creo que hay que hacer todavía un esfuerzo, porque aquí finalmente lo que queda en juego es el gobierno que se va a venir en adelante, las herramientas que necesitamos para que al gobierno le vaya bien. Inexperiencia, torpeza, desidia, ¿cómo calificarías lo que está ocurriendo en este momento por parte del gobierno del presidente Boric? Lo de la inexperiencia después de 4 años de ser gobierno, me parece que ya pasó. Esto a mí me suena más algo como desidia, la voluntad. En la voluntad de hacer las cosas bien, en la voluntad de la rigurosidad de las entregas. Tú lo decías al principio de como la forma de trabajar y todo, que más bien eso me suena al estilo del presidente Piñera. A nosotros nos pusieron en el fondo un estándar para entregar la información cuando éramos autoridades, que es lo que uno esperaría y que es lo que corresponde hacer. Creo que es eso. Cualquier autoridad que ha tenido el honor de servir a Chile, lo mínimo que tiene que hacer es dejar toda la información a disposición para que las nuevas autoridades puedan hacer lo que corresponda. ¿Has visto flaquear a José Antonio Kast en estos meses de presidente electo? ¿Algunas cositas que a lo mejor se las has comentado o te gustaría mejorar? Digamos, a lo mejor no un desastre, pero que hay que ponerle un poquito más de ojo. Primero, yo creo que nos va a tocar una nueva era, tanto en las comunicaciones, que va a ser distinto. Es un presidente que comunica de una manera distinta. También para los que fuimos Chile Vamos y que vivimos otros gobiernos, también este es un gobierno nuevo, al que hay que conocerlos, a las autoridades. Es como decía el mismo presidente, él convocó a 8 partidos políticos que lo apoyaron en la segunda vuelta, que también es un trabajo con equipos que, por ejemplo, en el caso del rechazo habíamos estado juntos, equipos como Jimena Rincón, no sé, Carlos Maldonado de los Demócratas, los amarillos, Joanet, que ahora va a ser subsecretario. Esto es una configuración nueva, es un gobierno totalmente distinto, un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad nacional, y obviamente tenemos que aprender a cómo convivir con este gobierno, que es un nuevo gobierno. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, y nosotros en Renovación Nacional siempre dispusimos ser colaborativos. Siempre lo hemos sido, incluso cuando nos toca hacer oposición, pero particularmente cuando es un gobierno de nuestro sector y al que queremos que le vaya bien. Y desde ahí siempre vamos a estar dispuestos a ayudar. Yo siempre trato de que esas cosas que siempre se pueden mejorar, decirlas más bien en privado. Estamos partiendo, creo que lo importante es lo que se haga del 11 de marzo en adelante. ¿Con este análisis le falta muñeca política al equipo de José Antonio Kast? Yo creo que tiene equipo político como Claudio Alvarado, tiene a Pepe García, además un grande de los nuestros que conoce la política al revés y al derecho, que creo que son 2 grandes apoyos en los que el presidente debe contar y los debe tener en su día a día. Hay otros ministros, bueno, obviamente Mara Cedini o Jorge Quirós son nuevos como ministros o nuevos más bien en la actividad pública, pero que tienen ahí a 2 buenos puntales como Claudio y como don José García.
¿Te habría gustado asumir un cargo en este gobierno? Si es que tu carrera no hubiese ido por el Por Parlamento, otro lado. claro. A mí me gustaba mucho el Ejecutivo, mucho, 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 porque era lo que conocía, básicamente. Bueno, había trabajado en el Senado con el senador Espina y las campañas, el trabajo territorial, el trabajo de los parlamentarios. Lo había visto, pero nunca me había puesto en la situación de ser candidata. La verdad que esto fue más bien fortuito. Nuestras posibles candidatas senadoras en el Maule desistieron de la opción, Carla Rubilar, entre otras. entre otras, que lo hemos dicho harto públicamente y yo, Sí. y yo lo he dicho hartas veces que la fuimos a buscar mucho. Y me tocó tomar la posta, que se generan hartas cosas, era justo en mi región, yo no sé si hubiese sido candidata por otra parte. Obviamente mis últimos trabajos los había desarrollado todo en Santiago, en algún minuto me tocó estar en Coquimbo, también en la Araucanía, delegada presidencial, pero obviamente uno tiene un sentimiento de pertenencia de donde uno es. Y que se diera en el Maule, que se diera en mi región, más con Rodrigo no yendo a la reelección, se generó ahí un contexto bien bonito. Y la verdad es que me encantó hacer campaña. Me sentí profundamente realizada, el contacto con las personas, el estar ahí. Así que esta nueva etapa la estoy disfrutando mucho y parece que ya veo más alejado el Ejecutivo. Mira, por lo menos 8 años. Por lo menos 8 años, sí, Sí. eso es bien sorprendente. Sí. Y yo soy bien práctica para las cosas. Es como, esto es lo que me tocó hacer, lo estoy disfrutando mucho, lo voy a hacer al 1000% como lo hago siempre. Y obviamente el Ejecutivo es una puerta que se cierra en mi vida hasta por lo menos 8 años más. Para variar nos pasamos el tiempo, pero me quedan dos cositas. A raíz de lo que has visto, ¿ves una oposición a contar del 11 de marzo media agresiva, compleja? ¿Y quién crees tú que, desde tu rol de senadora, va a ser el puente para poder conversar con ese sector? A ver, yo creo que hemos visto dualidad de posturas en lo que será la oposición. El fin de semana veíamos una entrevista de muy buen tono, por ejemplo, de Yanna Proboste. Pero por otro lado, obviamente hay personeros más del Frente Amplio, del Partido Comunista, que siempre sacan algunas cosas más duras y de estas oposiciones intransigentes que no están disponibles a conversar o que validan la violencia como una forma de acción política, que creo que es de las cosas más graves que puede pasar en nuestra democracia. A mí particularmente me toca que en el Maule he hecho muy, muy buena conexión y conversación tanto con Beatriz Sánchez del Frente Amplio como con Paulina Bodanovich. Y ahí sí yo puedo cooperar desde eso, abrir puentes con ella, que claro, sea una relación natural por ser de la región. Pero creo que los partidos más del socialismo democrático van a tener esta actitud más propositiva hacia lo que se venga y obviamente Renovación Nacional siempre ha sido un partido que busca construir mayoría, que busca hacer un puente, así que yo espero poder hablar con todos los que estén a disposición y más que quién va a ser al frente, lo que sí te puedo decir es que nosotros desde Renovación Nacional y yo personalmente vamos a estar siempre disponibles para hacer ese puente para construir mayoría. Se encontraban con Paulina Bodanovich y Beatriz Sánchez en una bomba de benzina. Ese era como el punto de encuentro más que una feria, me contaban también. Oye, para terminar, Andrea, vamos a un ping-pong cortito. Conceptos de algunas figuras relevantes. Sebastián Piñera para ti. Un estadista, un gran líder, una gran persona. Mario Desbordes. Un muy buen alcalde de Santiago y un gran liderazgo de Renovación Nacional. Lautaro Carmona. Partido Comunista. Eso. Camila Vallejo, también comunista. También comunista, pero lo primero que me surge es como esta comunista, pero también autoridad de este gobierno que creo que deja mucho que desear. Mara Cedini, su reemplazo. Una nueva forma de ver la vocería y de conocer este relacionamiento entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Y Carlos Larraín? Un presidente de RN que mantiene un liderazgo dentro del partido. ¿Y un regalito ahí para Rodrigo Galilea? Un gran presidente, que espero que vuelva, le he dicho hartas veces, que no crea que se va tanto tiempo porque lo vamos a volver a buscar. Andrea Valladares, futura senadora en poquitos días más de la región del Maule. Gracias por venir hasta inicio de la temporada de Con Permiso. Te deseo todo el éxito del mundo y que sea un congreso digno de lo que quieren los chilenos. Yo espero que sea un congreso que ponga a Chile por delante.
Gracias, Andrea. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden, para quienes lo están viendo, avisarle a sus amigos en YouTube, en Spotify de Mega, de Radio Infinita. Vamos a estar disponibles para que vayan viendo y también revisen lo que pasó la temporada pasada. Todavía no repetimos entrevistados, así que vamos bien. Vamos bien. Nos vamos bien. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.